Tenemos el placer de contar aquí en estudios con Rodolfo Camarosano, que es el responsable de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como hacemos con quien viene habitualmente por primera vez al estudio, le vamos a preguntar quién es Rodolfo Camarosano. Bueno, Rodolfo Camarosano, un gusto primero que nada, Javier, de estar con ustedes acá hoy. Rodolfo Camarosano es una persona que el 5 de marzo próximo cumple 40 años vinculado al comercio exterior. Estuve 31 años en la Unión de Exportadores del Uruguay, terminando en el 2010 como gerente de comercio exterior, a lo que después se me llamó porque había estado en las negociaciones con México del Tratado de Libre Comercio por el sector privado. El gobierno me dio el honor de representarlo como embajador en México, donde estuve 3 años. Luego de eso, mi paso por Chile, también de 3 años como embajador. Y después, obviamente, el ministro Tabaré Aguirre y después el ministro Enzo Benech confiaron en mí para la Unidad de Asuntos Internacionales. O sea, muchos años vinculados al tema comercial y de internacionales también. Bien, parece interesante tener un embajador que sabe de comercio exterior, que es una de las cosas que siempre se plantean a nivel empresarial y a nivel de un país como Uruguay, tan exportador. Pero contame, ¿qué significa la Unidad de Asuntos Internacionales? Porque como que tú no sos funcionario del Ministerio de Ganadería, ¿sos de Cancillería o cómo es ese? No, yo soy funcionario del Ministerio de Ganadería. Ajá. Soy personal de confianza del ministro Enzo Benech, dentro del cupo que tiene para personales de confianza. Y la Unidad de Asuntos Internacionales lo que hace es decir, toda la vinculación de que tiene que ver con el Ministerio, con el exterior, y a su vez con las unidades responsables, las 9 unidades de responsabilidad que tenemos en todo lo que refiere al comercio y al trato con nuestros aparte también en todo lo que viene con la interrelación institucional con los privados y con los públicos, otros ministerios y cámaras empresariales, etcétera. Fundamentalmente otro Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de Uruguay 21, ¿no? Economía, con... porque somos parte de los negociadores, y obviamente industria. El otro día, en la jornada sobre el análisis de la competitividad del sector lácteo, me quedó allí golpeando una cifra, ¿no? Que Fonterra tiene 4.000 negociadores en el mundo para vender la leche de Nueva Zelanda. Y parece una cifra muy impresionante, teniendo en cuenta que tal vez Uruguay le falta precisamente eso, ¿no? Es decir, cómo se compone cada vez que hay que salir a pelear un mercado el grupo de Uruguay, o quiénes representan a Uruguay. Bueno, primero que nada está el sector privado, que es el primero. Sí, eso está claro. Seguramente no tenemos ninguna empresa que tenga 4.000 funcionarios trabajando. No, pero otro día se dijo algo importante. No sé si recordás que una persona dijo que el Estado, así como Nueva Zelanda tenía X cantidad de funcionarios en China, que el Estado tendría. No olvidemos que en mayo del año pasado se inauguró, el ministro Benech inauguró la ganadería agrícola, que es un convenio entre el MSAP, INAC y el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde contratamos dos especialistas chinos que a su vez hablan español e inglés en todos temas agrícolas, y es, la base de lo que nosotros cuando vamos a negociar en cuanto a traducción, presentaciones, el estar el día a día con todos los temas variados que tenemos con China, y eso es algo importante y algo que de repente se conoce muy poco. Porque es la primera ganadería agrícola que tiene el MGAP junto con la institucionalidad agropecuaria como es INAC en el exterior. Sí, otros países tienen agregadurías agrícolas desde hace años. Argentina, ni que hablar, por ejemplo, ¿no? Eso le estaba faltando a Uruguay. Y ya que hablamos con China, se firmó primero un protocolo para el ingreso de soja, que en algún momento generó también muchas discusiones. Ahora se firmó uno para el ingreso de carne. ¿Cómo son las negociaciones con los chinos en estos temas, además, donde Uruguay se juega todo? Bueno, primero que nada, lo bueno que tiene esto es que
nosotros nos adelantamos a los acontecimientos que podían haber sido realmente muy duros para el país. Con respecto a China, cuando hablas de la cara, nosotros veníamos incumpliendo la ley de inocuidad y cuarentena china, porque veníamos con un protocolo del año 96 en el que éramos el estatus de país libre de aftosa, con lo cual había una insistencia de China seguidamente, y corríamos el riesgo que en cualquier momento, es decir, estamos hablando de Uruguay y China, ¿no? Entonces uno a veces tiene que ser realista, porque a veces uno piensa que Uruguay es el Maracaná y en mercados y comercio... Sí, todos le quieren vender a China, claro, además, y China claro, tiene y la opción de comprarle a quien quiera. No solamente que todos quieren venderle a China, sino que van y le dicen, a ver, yo soy un país de 200 millones, que te consumo miles de millones de dólares, y tengo el mismo estatus sanitario que Uruguay, y accedo menos que... Y eso a veces se desconoce, o sea que nuestros competidores también juegan en la cancha haciéndole reclamos al país, y el país, si vamos a la realidad, para el país negociar con uno grande no es lo mismo que negociar con Uruguay. O sea que Uruguay, lo que se hizo fuerte es en la confiabilidad de que tiene Uruguay en todas las auditorías que han venido y siguen viniendo. Fue una negociación muy dura con China. Nosotros tenemos, yo no voy a hablar de países con el mismo estatus sanitario que han firmado protocolos, pero cualquiera los puede ver en la vuelta, y las condiciones que pudimos negociar nosotros fue muy favorable. Por ejemplo, y bueno, las exigencias que tienen ellos es que cada establecimiento, cada DICOSE tiene que contar con terneros centinelas. Esos terneros centinelas, a su vez, tienen que estar muestreados, sangrados, y antes de remitir cualquier ganado donde en ese predio tiene centinela, tienen que dar negativos los análisis de aftosa. Lo que hace eso era, primero, que para Uruguay era improbable, sabemos bien que no todos los establecimientos tienen, y Uruguay en un todo es exportador, sacando una de ellas fue esa. Todo el Uruguay, el productor que tiene 2 vacas hasta el productor que tiene X cantidad de vacas, es auditable para China para exportar. Vemos en otros países que tienen establecimientos que sí pueden seleccionados, que bueno, cosa que es muy complicada, digo, porque no tienen un sistema de trazabilidad que hoy en día con lo que ha acontecido, ahí yo veo mucha gente hablando anónimamente, irresponsablemente, sobre un sistema que si no existiera... Estamos hablando de la trazabilidad. Sí, señor. Es uno de los temas más importantes en cada auditoría que recibe el país. Pero hay otras ventajas, ¿no? Podemos exportar algún tipo de productos que, por ejemplo, Argentina o Brasil no puede. No, ni que hablar. Pero no solamente eso, sino, es decir, pasemos al ovino, que también es un mercado importante para el Uruguay. China, pedían, como bien sabemos que del año 88 no se vacuna el ovino, las exigencias de China era que querían, es decir, análisis al 100% de los ovinos, y a su vez, eso era inviable, se hacía totalmente inviable, o no inviable, pero iba a ser para algunos, y ni que hablar de lo que dio China para Uruguay. Hoy sabemos que en cualquier faena, algún pedazo de ese animal va, sin importar ritos, sin nada, de ese animal va para China. Entonces, lo que podíamos perder era algo como que muy importante para nosotros. También se pueden mandar enfriado. Y enfriado con 120 días, o sea que es algo que si uno lo ve hasta por barco podríamos mandar enfriado, cosa que veníamos de hace tiempo, y bueno, bien sabes que el precio del enfriado es mucho mejor. Y hoy China da para todo, o sea, no es que... Y también menudencias, algunas menudencias. Algunas menudencias, sobre todo lo que llamamos menudencias rojas, corazón, pulmón, hígado. Eso se puede exportar. Hubo un planteo formulado hace unos días por las cámaras que reúnen a la industria frigorífica, tanto a DIFU como CIF, dirigido al presidente de INAC, molestos porque hubo algunos productos que se estaban vendiendo a China, ellos siguieron remitiéndolos y fueron devueltos por China. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso, digo, el tema de repente a veces no se tuvo en cuenta ese proceso que lleva, pero una vez que sos país libre de aftosa con vacunación, pasás al estándar, digo, de la OIE en código terrestre, donde te dice el código terrestre
no te habla no, sí o no con hueso, lo que te dice es labio, cabeza, faringe, laringe, y bueno, eso fue uno de los temas. Nosotros quisimos proponer a China que diera un lapso de 90 días, con lo cual dijeron que no aceptaban, pero también digo, nosotros sacamos cosas buenas con esta firma. Nosotros teníamos frigoríficos sancionados desde el 2015, que no podían exportar menudencia a China, y que fueron rehabilitados enseguida de la firma del protocolo. Que eso también digo, es algo importante, sobre todo para esas plantas. También hay que considerar, o por lo menos no se ha hablado mucho, del cambio en lo que fue la administración del gobierno chino, ¿no? Hasta hace poco se venía dialogando con un ministerio, y ahora se creó un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Aduana, que es el que tiene las potestades para el ingreso de alimentos. Sí, no se creó el Ministerio de Aduana. La aduana tenía la función como en todo el mundo. Nosotros negociamos con lo que era CUSIC, que era, digo, la Administración de Cuarentena y Inocuidad de los Alimentos, y toda la responsabilidad a partir de mayo del año pasado, bien digo, pasó a la Administración General de Aduanas, que está con todos los temas de inocuidad. No podemos comparar, y yo lo hablaba cuando hace poco recibimos al ministro chino de aduanas, que no lo podemos comparar con nuestra aduana, o sea, es muchísimo más. Para que te hagas una idea, el ministro de Aduanas es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no?, que es ingreso de inocuidad, más lo que sería la Food and Drug Administration de Estados Unidos, o sea, es con mucho poder, y bueno, hubo un cambio muy grande, y te diré que es uno de los ministros Eso tiene que ver también porque en China se daba el ingreso a través de los mecanismos denominados canales grises, que de alguna forma se quieren cortar. Y bueno, nosotros sabemos que sí, que cada vez los canales grises se están achicando mucho más. China lo está trabajando de una forma escalada, y sí, supongo que hay controles mayores. Pero uno queda sorprendido, porque nosotros tuvimos la oportunidad en mayo del año pasado ir con los empresarios de la industria frigorífica, porque a veces muchas veces tiene ese pensamiento de que, bueno, no, en China me controlan en el bar de la esquina, y cuando fuimos, y justamente al puerto que fuimos en Shanghái, había cargas de Estados Unidos, Uruguay, en carne, y vimos que eran última tecnología, cortaban y analizaban en el momento, y ahí abrían el contenedor, el contenedor, sacaban todas las cajas, asociaban las cajas con la etiqueta, lo que viene en el contenido, cortaban un pedazo y ya lo analizaban. Eso digo, en la mecánica, porque aparte China trabaja a un ritmo que es muy rápido, o sea, carga y descarga. Sí, permanente, 24 horas. Ese puerto es automático, aparte. El puerto que estoy hablando en Shanghái es automático. Entonces es algo como para tener en cuenta que hay controles, se hacen controles, es serio, y bueno, como cualquier negocio, uno tiene que cuidar a su principal cliente. Y en cuanto a los aranceles de los distintos productos con China, carne, soja, leche, ¿hay posibilidades de mejorar o dependemos pura y exclusivamente de un acuerdo Mercosur-China? Nosotros dependemos de un acuerdo para tratar de bajar los aranceles y tenerlos, es decir, unificados, porque hoy, por ejemplo, China bajó aranceles. Si vamos a un producto que Uruguay ha negociado y tiene firmado protocolo como arándanos, China lo bajó del 30 al 15, entonces ya la competencia entre el 0 de Perú y Chile, de 0 a 30, 0 a 15, sí, lo torna un poco más competitivo. Más competitivo. El tema de la soja queda como excluido, porque los aranceles de la soja, como tú sabes, en el mundo son muy bajos, 3%, 2%, 1%. En la carne sí lo es. Nosotros estamos en 12, Australia está en 9, Nueva Zelanda 8, pero de todas maneras Uruguay sigue siendo, ha estado en los primeros lugares frente a Australia en lo que es el ingreso. Obviamente, uno lo que desea es tener la mejor competitividad en cuanto a aranceles en el mundo entero, pero hay una realidad. Vuelvo otra vez a lo mismo, somos Uruguay. Es decir, no somos un país, porque a veces se compara a Chile, que tiene el 35% de los recursos del cobre en el mundo. O sea, nosotros tenemos que lucharla, y a veces también
Hemos hecho estudios con el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores y Industria, en que a veces las negociaciones con el Mercosur a nosotros nos dan un índice de ganancia superior. Pero bueno, tenemos que caminar sobre eso, pero los intereses, hay muchos intereses. Bueno, es decir, el tan cerca o no tan cerca a veces es relativo, o sea, esto venimos desde hace tiempo con esto. Creo que los últimos años han sido mucho más rápido. Hemos, como se dice comúnmente en la jerga, limpiado algunos capítulos. Tenemos pendiente, es decir, algunas cosas que son ya de decisiones políticas, pero bueno, dependerá de la voluntad, sobre todo de la Unión Europea, porque el Mercosur en esto, tengo que decirlo, es decir, no tiene nada que ver lo que ha pasado en un pasado. O sea, el Mercosur llegó a dar y llegar a los límites, y se necesita un poco más de la Unión Europea. O sea, la posibilidad de cierre siempre va a estar, porque nosotros, Uruguay está abierto a eso. Queremos los máximos acuerdos, siempre y cuando, es decir, no se pierda, ¿no? Y tengas a un sector que quede rehén de algo, pero sí. ¿Y dónde está trancado hoy el tema? ¿En la Unión Europea, que no ha dado respuestas, o en algo que el Mercosur no le ha terminado dando? Yo creo que estamos más un poco esperando ciertas señales de la Unión Europea, que no se ha movido de lo último que ha ofertado, más que nada en bienes, ¿no? Después tenemos el tema de propiedad intelectual e indicaciones geográficas, pero bueno, eso creo que se puede avanzar con voluntades. El Mercosur ha demostrado desde hace años la voluntad que tiene de negociar este acuerdo. Los últimos 4 años de negociaciones se ha demostrado la voluntad del bloque para esto, y bueno, es hora también que se dé alguna señal fuerte por parte de la Unión Europea. Uh-huh. ¿Qué pasa ahora con este diálogo y lo que salió de ese encuentro entre Macri y Bolsonaro? Hablando de una mayor flexibilización del Mercosur. ¿Eso no es lo que Uruguay venía planteando también? ¿O son todas declaraciones y después en la interna hay discusiones y choques al respecto? A mí me interesaría saber, tener como decimos, la realidad de la milanesa de eso. Unas cosas son los anuncios que se pueden hacer, y otra cosa es cómo llegamos, de qué manera flexibilizamos. No olvidemos también que nosotros tenemos grandes sectores con grandes intereses en los países del Mercosur. Que eso también no debemos olvidarnos, que por ejemplo la necesidad. Y bueno, si vamos a entrar en lo industrial, es decir, primero Brasil, lo que es lácteos, arroz un poco menos que lo que era antes, lácteos un poco menos que lo que era antes, pero sigue siendo un mercado importante. Uno de los rubros en los que ha crecido Uruguay es en la parte plástica, y es uno de los grandes países. Tú sabes que el negocio de que hay, porque uno se imagina por qué empresas brasileñas importan Uruguay polipropileno para después hacerlo y enviarlo a Brasil. Bueno, nosotros tenemos un régimen que tenemos que defender la muerte, que es el de admisión temporaria. Es decir, sin ese régimen especial, Uruguay estaría, es decir, como apagando la luz a lo que es la industria, porque el sistema de admisión temporaria nos permite a nosotros que empresas del mismo país se instalen en Uruguay, industria farmacéutica, bueno, ni que hablar de uno de los rubros importantes como lo es una bebida cola ubicada en Colonia, que es una de las importantes exportaciones, sobre todo a México. Entonces uno tiene que estar mirando por todos los sectores, no solamente por algunos. Uh-huh. Otro tema, está pendiente, uno espera que sea de un día para el otro, la apertura final de Japón para la carne uruguaya. ¿Qué se sabe al respecto? La apertura de la habilitación está. Lo que estamos ahora intercambiando son las listas con nombre y apellido de las plantas que van a ser habilitadas. Suponemos que si no es mañana, que es el fin de esta semana, la semana que viene ya tendremos el intercambio y ya se podrá embarcar. Uh-huh. Seguro que en la inauguración de Foodex, que es una de las ferias, en marzo, ¿no? El 5 de marzo, obviamente Uruguay va a estar presente con su carne. Por avión. Puede llegar en barco, si lo tenemos prontamente, puede llegar en barco.
¿Y qué pasa con los aranceles con Japón, que son altos? Y bueno, mucha gente plantea las dificultades que puede generar eso, por ejemplo, con respecto a países como Australia, fundamentalmente, ¿no? Es el que tiene menor carga arancelaria. Nosotros tenemos la misma que Estados Unidos, por ejemplo. Ese es uno de los temas que para mí es lo más importante. Nosotros, primero que nada, vamos a estar en un mercado que importa alrededor de las 600.000 toneladas. El país con el cual competimos con el mismo arancel es Estados Unidos, que es el 50%. 300.000 toneladas exporta a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene, ni en el presente, ni a mediano plazo, obviamente se salió del TPP, y no lo va a tener. También los países que están en el TPP tienen 16 años para llegar a un 9%. Entonces, ojalá estemos hablando de que conquistamos el 10% de ese mercado que estamos hablando con los aranceles. No es un problema arancelario, porque a ver, yo siempre cuando hablo sobre esto, tú bien sabes, ustedes bien saben que los cortes que se van a exportar a Japón y más son de alto valor, o sea, no es los valores promedios que a los que importa Japón así lo demuestran. Si nosotros hoy competimos en la Unión Europea, lo que se llama full levy, fuera de cuota, que entre el 20% de arancel más 3.000 y algo de euros por tonelada, competimos y estamos entrando, estoy hablando de que los aranceles pueden llegar a ser más del 40%, según la Unión Europea, y entramos, cuanto y más un mercado que importa 600.000 toneladas. Una última pregunta, te he paseado por varias cosas. Dentro de las conversaciones que está teniendo el Mercosur con otros países, con otros bloques, ¿cuál está más avanzada como para llegar a algún acuerdo que sea significativo para las exportaciones uruguayas? Que sea significativo, tú dijiste la palabra, y creo que no va a ser muy dificultoso Singapur. Y ahí nosotros estamos tratando de... Hoy estamos habilitados para exportar carne. Sí, ahí no todas las plantas estamos intentando de ver que haya un prelisting, tenemos el tema ritual, sobre todo halal para los musulmanes, pero bueno, ese es uno de los que puede avanzar rápido, principalmente porque tú sabes que Singapur casi no tiene aranceles. Claro. Entonces el tema no... Y después, bueno, veremos cómo sigue el tema con Corea, también está... Estos son los países europeos. Pero ahí vos me hablaste de lo que sean significativos, sí. Y bueno, en los números hoy no son significativos sin ser Suiza con algo de carne. Pero bueno, pero lo que demuestra eso es la disponibilidad del bloque para negociar acuerdos comerciales. Obviamente que lo que pasa con México es que una cosa era entrar al 100% de disminución arancelaria, pero después México puso candados, o le llamaba candados perversos, y siempre cuando lo hablaba con algún canciller o con presidente de México me decía, usted no puede decirme que son candados perversos, pero eran candados perversos, porque decía, bueno, pues tiene que ir tanto por ciento, lo tiene que comprar Liconsa, que es el instituto del gobierno, y después otro no puede ir para Anaquel, tiene que ser para industria, y empezó a haber un poco de trabas en eso, y sí se han exportado, se renegoció, estando yo como embajador, aumentar la cuota hasta al crecimiento porcentual, pero también México compra por cuota OMC, y nosotros muchas veces ingresamos leche en polvo por cuota OMC. Entonces México ha crecido, este año es el 7º mercado de Uruguay, es decir, si lo hablamos país a país, 340 millones. México ha crecido en lo que es arroz y otros productos. Y nos cuesta venderle carne. Nos cuesta venderle carne, a ver, algo le vendemos. Sí, entraña fundamentalmente, ¿no? O cortes pero finos. Nos cuesta venderle carne. Nosotros ahora estamos en el proceso de tratar de ver la posibilidad de carne ovina con hueso. Ya que nos aprobó Estados Unidos, estamos con ese tema, y es un tema que sí México... Sí, es un gran consumidor además de carne. El tema de México con la carne es el tema de precios. Esa sí es una opción pura, exclusivamente comercial, que no le voy a vender a México si otros mercados me están pagando más. Ese es un tema comercial, porque estando yo embajador había pedidos
pero bueno, pero esto es bien claro, es decir, el que paga bien es el mercado que se lo lleva. Bien, ¿y cómo fue la experiencia de negociar con los mexicanos? La experiencia de negociar con los mexicanos es un poco dura, más dura que con los chinos, porque los chinos cuando dicen no es no, y cuando dicen sí es sí. Entonces eso es un poco difícil a veces. Y hablando un poco de los TLC, tú sabes que México también tiene firmado acuerdos con 45 países, pero el 95% de sus exportaciones, de su comercio exterior, es con Estados Unidos y Canadá. Entonces no hay nada que a mí me diga firmar acuerdos con 40 países que vas a crecer en los 40 países, y no lo hay. Esas son las realidades. Sí es difícil de negociar, pero bueno, pero nos ha ayudado mucho el acuerdo, nos ha ayudado. El arroz es uno de los puntos clave. En quesos, digo, pero ahí tenemos un cupo, ¿no? Ahí tenemos un cupo de quesos, que se podría ampliar, no se podría ampliar eso. Es decir, los acuerdos, como tú sabes, son renegociables. Entonces, bueno, está por la parte de ellos, exigían para la renegociación, que ellos estaban de acuerdo, subir el volumen de la cuota de quesos en que la administración pasara para ellos. Cosa en que era consultada la industria nacional, y decía que no, que quería que la administración de los cupos siguiera estando por parte de Uruguay. Y ahí está el freno, entonces, como para... Y ahí está el freno. Lo que pasa es que una vez que la administración pase para el país importador, estás a la regla del país importador, y ahí puedes sí ponerte más candados perversos para el ingreso. ¿Y algo puede cambiar con el cambio de gobierno, o en ese sentido es difícil? En la última misión del gobierno, que fue el presidente Tabaré Vázquez, fue que se consiguió esa pequeña mejora para la leche en polvo. Yo nunca estoy cerrado, porque la experiencia me ha dado en el tiempo en que cosas que a uno le parece imposible se transforman en otras. Me acuerdo la desesperación que tuvimos cuando Estados Unidos era el número uno en importaciones de carne, cae y pasó para Rusia. Este aumento que no para con China, o sea, esto nunca lo sabemos. Por eso la necesidad que tenemos, de acuerdo a lo que negociamos y a lo que hablamos con el sector privado, es tratar de tener abierto la mayoría de mercados posibles, porque bueno, nunca sabemos cómo pueden reaccionar, o las cosas. Tú hablaste lo que pasó lamentablemente con Sudáfrica acerca de lactosa. Ellos tienen el grave problema de que tienen zonas endémicas por tener reservas de animales con ciervos. Entonces nosotros para nada nos alegramos cuando un país tiene algún inconveniente y puede negociar mejor o peor. Para nosotros sería mucho mejor, por la forma de producción y por la calidad de nuestras carnes, de que todo estuviera todo el mundo libre de aftosa y competir con las mejores condiciones. Lo último, ¿a qué hora estás mañana en el Ministerio de Ganadería, en la oficina? Generalmente estoy antes de las 9 o las 9, y bueno... No, digo porque básicamente hay llamadas telefónicas con países que tienen horarios cambiados. ¿Sí? Bueno, no, pero esa no las puedo hacer en el Ministerio. Esas las hago de noche, desde casa. Mi compañera Adriana a veces tiene que estar, que yo parezco un sonámbulo a la 1 de la mañana hablando, sobre todo cuando estábamos con las negociaciones fuertes, era todos los días estar hablando con China. Sí.